Ahora tenemos una partícula que actúa siempre con movimiento armónico simple. Me dice que el tiempo es cero, y cuando el tiempo es cero, su posición viene siendo 0.37, y me da la frecuencia del movimiento, que es 0.25 Hz. Me pide que determinemos el período, la velocidad angular, su amplitud, su posición y velocidad y aceleración en función del tiempo. Cuando nosotros tenemos una frecuencia, la frecuencia que dice en primer lugar que es de 0.25 Hz, esto significa, tú lo puedes escribir 0.25 segundos a la menos 1. Los datos que me da el ejercicio prácticamente son estos. De acá se puede derivar el cálculo del período. Si tú observas, así como lo ves en tus clases, el período es 1 sobre frecuencia. Analizando esto, pues podemos determinar que el período es 1 sobre 0.25, y eso pues te va a dar como resultado 4 segundos. Hemos calculado el período. ¿Para qué nos va a servir el período? Bueno, nos va a servir para elaborar el gráfico. Luego nos pide cuál es su velocidad angular. Para determinar el valor de la velocidad angular, pues tú lo que harás es tomar 2 veces pi multiplicado por la frecuencia. Y acá tú sabes, sustituyes 2pi por 0.25, ya que es igual a esto. Nos da 1.57 radianes por segundo. Y esta es la velocidad angular que nosotros pues hemos calculado. Entonces ya tenemos periodo, velocidad angular. Ahora nos falta que calculemos lo que es la amplitud. Entonces el ejercicio me dice que la partícula está girando y que tiene su posición a 0.37. Es como que tú tienes este movimiento, este dispositivo que puede ser un tornamesa, está girando en un sentido horario, y tú te dice que tiene 0.37, en este caso son centímetros de diámetro. Entonces, tal como lo harás en el laboratorio, tú tendrás acá una iluminación, una protuberancia está girando, y en la proyección de la sombra que tú tendrás acá, podrás observar el valor de la amplitud. Acá tú tendrás menos 0.37 en este punto, y acá la sombra te proyecta 0.37. Acá tengo una amplitud negativa, centímetros, y acá una amplitud positiva de 0.37 centímetros, y este es el rango de la amplitud. Por lo tanto, tu amplitud 0.37 centímetros. Entonces tú lo que tienes que hacer cuando estés representando el gráfico es colocar el punto que sería 0.35 en un máximo y en un mínimo. Ya vamos a ver cómo te queda el comportamiento de ese gráfico. Pero primero lo que haremos es determinar la ecuación posición, luego la ecuación velocidad y aceleración
respecto a la función tiempo. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación, la función posición? Tengo que x es igual a una amplitud por el coseno más ángulo de fase. Sustituyendo los valores que ya hemos previamente determinado, me queda que x es igual al valor de la amplitud, que es 0.37, por el coseno de la velocidad angular, que es 1.57 t más ángulo de fase. Pero acá todavía no he determinado el valor del ángulo de fase. ¿Y cuál es mi ángulo de fase para este caso? Entonces el ejercicio me está diciendo que la partícula actúa con movimiento armónico simple y cuando el tiempo es 0, su posición es 0.37. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo que tiempo 0 cuando una posición es 0.37 quiere decir que 0.37 es igual al valor de la amplitud, que también vale 0.37 por 1.57, y cuando el tiempo vale 0 más ángulo de fase. Si el tiempo vale 0, pues simplifico acá y me queda 0.37 igual a 0.37 coseno de phi. Acá procedo y despejo phi. Este resultado, como tú sabes, me da 1. Por lo tanto, phi va a ser igual al coseno inverso de 1, y esto me da un valor de 90 grados. Permítanme, con 0 grados. Entonces mi ángulo de fase en este caso es igual a 0 radianes. Entonces ya puedo proceder a elaborar mi ecuación, mi gráfico. ¿Cómo me va a quedar el gráfico? Voy a elaborar este gráfico donde 0.37 coseno de 1.57 t. Y acá va a quedar la ecuación. ¿Qué es lo que voy a graficar? Pues vamos a darle valores al tiempo para determinar así el comportamiento de este gráfico. Acá voy a colocar mi valor de 0.37. Y acá acá está todo el tiempo que viene dado en segundos. Aquí voy a tener, le voy a ir dando valores. Yo sé que cuando el primer punto, si le doy valor a t, la posición cuánto es. Si le doy valor de 0, en el mismo ejercicio me dice que x vale 0.37. ¿Positivo o negativo? Me dice que es un valor positivo. Por lo tanto, el primer punto que yo voy a graficar está acá. En 0 segundos tiene un valor de 0.37. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle valores de 1, 2, sucesivamente hasta 9 para
ver el comportamiento del gráfico. Le doy valor de 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? X es igual a 0.37 coseno de 1.57 por 1. ¿Cuánto te da este valor? Te va a dar de 0. Entonces, cuando llegue a este punto, va a pasar por esto. Cambia de comportamiento. Veamos 2. Entonces X es igual a 0.37 coseno de 1.57 por 2. ¿Cuánto nos va a dar este resultado? Nos da menos 0.37. Tú puedes ir corroborando este resultado en tus cálculos. Entonces ya vemos que el comportamiento de este gráfico viene de esta forma. O sea, acá me da menos 0.37. Evalúo el punto de triángulo y te va a dar 0. Tienes que comprobar en 4. ¿Cuánto te va a dar en 4? Haz el cálculo. Te quedaría X es igual a 0.37 coseno de 1.57 por 4. Y te va a dar 0.37. Comprar esos resultados. Entonces, tú te fijas, no te debes de salir de esta amplitud, ningún ejercicio te va a salir a menos que sea un movimiento amortiguado. Entonces, y así sucesivamente, el mismo comportamiento. En 5 te va a dar 0, en 6 te va a dar menos 0.37. Acá te va a dar 0 y a manera que tú vas a tener este tipo de gráfico. Mira, de esta forma. Aquí lo que tenemos ya es el valor de lo que es la posición respecto al tiempo. Que tenemos que calcular aparte de la velocidad y la aceleración. Voy a quitar esto, voy a borrar esto, pero que hayan tomado nota, porque quiero que pongamos las dos ecuaciones, que vean los dos tres gráficos y que puedas comprobar los comportamientos de las funciones. Acá vamos a tener ahora el gráfico de lo que es velocidad. Aquí tenemos una amplitud de 77. En la velocidad, como es la derivada de esta función, ¿cómo te quedará? Te va a quedar que la velocidad es igual a 0.37 menos por 1.57 por el seno de quién? De 1.57. ¿Cuánto es ese producto? De 0.37 por 1.57. Te queda menos
0.58, seno de 1.57 t. Y esta es la ecuación de la velocidad que vamos a graficar. ¿Cuáles van a ser los valores máximos y mínimos de esta amplitud? Entonces vamos a colocar aquí ya será esta la ecuación de la velocidad. Lo vamos a escribir aquí. Velocidad es igual a menos 0.58 por el seno de 1.57 t. Voy a quitar esto para que tú veas. Nos va a servir para comparar los dos gráficos. Entonces empecemos a darle valores. ¿Cuáles valores le vamos a dar? Los mismos. Bien. Voy a elaborar una par ordenado que le doy valores a t para calcular los valores de e, velocidad. Entonces, si seno vale 0 en el primer tiempo, ¿cuánto vale velocidad? Nos vale 0, por lo tanto la velocidad vale 0, quiere decir que hoy nuestra función arranca desde este punto y sucesivamente comienzo a darle valores a 1, a 2, a 3, 4, sucesivamente hasta llegar a 9, que es el valor que estoy donde represento dos períodos. Si operando 0.58 valor de velocidad, cuando t vale 1, te queda menos 0.58 seno de 1.57 por 1. ¿Cuánto te va a dar este resultado? Te va a dar menos 0.58. Entonces, cuando x vale 1, cuando t vale 1, cuando t vale 1, la velocidad, ¿cuánto tiene un valor? La velocidad va a tener un valor de menos 0.58. Y así sucesivamente tenemos que hacer todo esto. Vamos para otro comportamiento senoidal similar al anterior. Entonces tú vienes menos 0.58 seno de 1.57. Oye, por 2, porque como voy a evaluar el tiempo de 2 segundos, ¿cuánto te da? Yo puedo pensar que te va a dar 0. Comprobemos. En efecto, el valor que hemos obtenido es 0. Incluso en este punto. Como este es un comportamiento senoidal, tú debes de saber cómo es. Ya con tus cursos básicos del cálculo, conoces el comportamiento de una función, es decir, tú ya conoces que a partir de este tercer punto puedes evaluar y deducir la tendencia del gráfico. ¿Cuánto te queda? Lo más probable es que el 3 te dé 0.58 positivo. Por este dato.
he obtenido, este cálculo que he obtenido. Y así sucesivamente va a pasar al 0 y la tendencia te dice que va a estar en 5, en 6 va a ser 0, en 7 va a ser 0.58 y en 8 va a ser 0 y vamos a terminar acá en 9 y tenemos el comportamiento de la función senoidal conocido por todos. Ahí por último pretendo que grafiquemos acá los tres, pretendo que quepan acá las tres ecuaciones un poco ajustadas, pero quiero que comparemos cuando la velocidad, cuando la posición es en 0.37, cuál es su velocidad, y observará cuál va a ser su aceleración. Prácticamente la relación entre posición y aceleración, la aceleración es como un espejo de la posición, ya lo verá que es un proceso pero invertido. ¿Cómo te queda esa función de aceleración? Observemos acá. Voy a borrar por condiciones de espacio. Entonces la aceleración va a ser igual a menos 0.58 por 1.57. ¿Verdad? Entonces me queda 0.37 por menos 1.57, al cuadrado seno de 1.57t. ¿Cuál es el valor con el cual vamos a trabajar? 0.91 por el seno de 1.57t. Entonces acá tienes tu valor de la aceleración. Este es negativo, ¿no? Vamos a considerar 0.91 va a ser los valores máximos y menos 0.91 el mínimo. Y acá vamos a tirar el gráfico. En este rango, pues este se va a comportar. Y siempre vamos a utilizar esta escala 1 en tiempo segundo. Y te darás cuenta que los primeros valores que saquemos pues tendrán el mismo comportamiento. Algo que te decía, acá te va a quedar a la inversa. Lo más probable que en el punto cuando te valga 0 nos va a quedar en menos 0.91 y ya observa y analizaremos por qué. Comencemos a darle valor al tiempo para obtener la aceleración. Y evaluamos el tiempo es igual a 0. Si el tiempo es igual a 0, tu aceleración en el primer punto acá, la derivada del seno, pues respecto a la velocidad te va a dar coseno. Haz esa corrección y te va a quedar una aceleración de menos 0.91.
Este es el primer punto. Hasta acá. Luego, evalúo 1, 2 y 3 puntos para comenzar. Entonces tú tienes coseno de 1.57 que corresponde a pi medio, te va a dar 0. Entonces observa, segundo punto. El 2, aceleración es igual a menos 0.91 coseno de 1.57 por 2, ¿cuánto te da? 0.91. Podrás observar que ya tienes esta parte del gráfico. La lógica te va a decir que en 4 será 0 y que en 5 será menos 0.91. Tienes que comprobar si ese comportamiento es válido o es nulo. Y ahora tenemos ya los 3 gráficos. Entonces, ¿qué observa? Que cuando el tiempo está en el punto 0, tú tienes una posición máxima. En la posición máxima, la velocidad es 0 y su aceleración es mínima, es máxima en un sentido negativo. Cuando su posición es 0, observa acá, y esto es lo que tienes que analizar en la hipótesis de tu laboratorio. Te dice, cuando la posición, acá lo hago, cuando la posición, si tú tienes una amplitud, te dice que cuando la posición sea máxima, es decir, acá en 0.37, puedes observar que su velocidad es 0 y que su aceleración es máxima, en un sentido negativo, como te lo decía. Ahora bien, observa, una amplitud de 0.37, tienes una velocidad y si la amplitud es igual a la distancia que se desplaza, esto te va a dar 0. Mira, si la amplitud es igual a la distancia, obviamente se te hace 0. Por lo tanto, la velocidad tiene un valor de 0. ¿Qué es lo que observas en el gráfico? La amplitud igual a la distancia. Mira, 0. ¿Y cómo es la velocidad? Máximo en un sentido negativo. Podemos observar cuando x es igual a 0. ¿Qué pasa si yo digo que x es igual a 0? En un segundo, ¿cómo es la velocidad? Velocidad angular. Acá el signo más menos significa que puede ser positivo o negativo en la dirección. Estar en este cuadrante o en este. Entonces tú tienes raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos x, pero te dice que la posición es 0. Si la posición es 0, entonces la velocidad es igual a velocidad angular por amplitud. En este punto nosotros decimos que la velocidad es máxima, y la velocidad es máxima puede ser en sentido, en dirección positiva o negativa, que es lo que te está diciendo el ejercicio. Estas dos. ¿Y eso cuándo sucede? Mira la gráfica. Cuando la posición es 0, observa cómo es la velocidad máxima. Y acá la puedes observar en el sentido negativo.
Y mira la aceleración. La aceleración se te hace cero. Y esto lo pueden observar en todos los comportamientos. Observemos en este punto. Cuando el tiempo sea, cuando la posición y el tiempo estén en 4. ¿Y qué te dice? Mira, tienes una posición máxima, similar al principio. Posición máxima quiere decir que la amplitud es igual a la posición. ¿Qué pasa en ese punto? La velocidad se te hace cero. Y mira la aceleración, el máximo. Similar comportamiento lo vamos a observar.